Hoy hablamos de algo que sin duda años atrás no tenía ninguna importancia, al no conocerlo ni usarlo. Hablo de un producto que los de nuestra generación nacimos y nos criemos sin él, pero que ahora nos sería casi imposible imaginarlos, usarlo o no tenerlo. Hablo, cómo no, de Internet. En las últimas décadas, esta prestigiosa red de comunicación ha cambiado todas nuestras vidas, tanto en lo social, por ejemplo en la manera de comunicarnos, como a nivel productivo y empresarial. ¿Quién se imagina un mundo sin ordenadores conectados o teléfonos inteligentes, que desde ellos podamos ver cualquier tipo de vídeo o noticia a través mundial? Pero para entender un poco esto, hablaremos de una de las historias de Internet que pocas veces se habla o que muchísima gente desconoce. Para empezar, daremos un ejemplo de lo rápido que ha ido esta tecnología. Daremos un dato curioso. El primer email en España se mandó en el año 1986. Imaginaos toda la tecnología que poseemos y solo durante un poco menos de 40 años de antigüedad. Siempre hemos creído o pensado que Internet provenía de la inteligencia militar de Estados Unidos, de sobre las décadas de 1960, y que el primitivo proyecto Advanced Research Projects Agency Network, conocido como ARPANET, fue el primer comienzo de todo. Pues no, como la mayoría de veces las cosas no son como se creen. Para ver el principio de este brutal método de comunicación global debemos viajar hasta la antigua Unión Soviética, concretamente del proyecto OGAS, inventado por un antiguo ingeniero oficial y militar pionero de la cibernética soviética, llamado Anatoly Kitov. Este hecho ocurrió durante la Guerra Fría entre la antigua URSS y Estados Unidos, cuando en el año 1967 toda la humanidad estaba en peligro a causa de una inesperada tormenta solar, y la que por pensar estas dos potencias que había sido un ataque uno del otro, estuvo por acabar en una tercera guerra mundial. Pero realmente la invención de este Internet o proyecto soviético de Anatoly Kirov lo presentó a las autoridades soviéticas el año 1950, por tanto 10 años antes que el proyecto ARPANET de Estados Unidos. Pero como siempre, a los genios los aparta el diablo, y Anatoly Kirov no iba a ser una excepción. Anatoly Kirov presentó en la década de los años 1950 este proyecto a sus superiores, en principio para crear un sistema de planificación económica teniendo conectados varios ordenadores a distancia y usar estas redes tanto para uso civil como para uso militar. Pero el poderoso y temido Kremlin, al llegarle esta propuesta, le sonó a rancio y decidió no solo crear el proyecto e investigarlo, sino que además lo que hizo fue descartarlo, meterlo en un cajón y despedir al joven ingeniero, expulsarlo del Partido Comunista y expulsarlo del ejército. Llegado ya a la década de los años 60, otro ingeniero y científico de la antigua URSS, llamado Alexander Kraskevich, recogió el relevo olvidado de un cajón de Anatoly Kirov y removió la idea, poniendo una red de línea para intercambiar datos a la que bautizó como ESS. Pero como su camarada Anatoly Kirov, la red fue rechazada de nuevo por el Kremlin y el proyecto abandonado de nuevo en un cajón creando polvo. Anatoly Kirov fallecía 5 años después, en el año 1965, a la edad de 61, sin ver su proyecto hecho realidad. El resto ya es historia, y ahora gracias a estos genios, ya sean de la antigua Unión Soviética o de Estados Unidos, nosotros tenemos la vida un poco más fácil, aunque la duda está sembrada. ¿Qué pasaría ahora si la red cayera para siempre? ¿Seríamos capaces de vivir con lápiz y papel como en los años 1950? La respuesta a estas preguntas están en el aire. Son ustedes los que las tienen que responder. Nosotros simplemente hemos informado de cómo nació esta fantástica red que nos tiene conectados a todos. Pues era un dato curioso que a veces no se habla mucho y que quería resaltarlo porque esto no se habla mucho ni en libros, ni en documentales, no sale en las televisiones, no sale en las radios, y creía que era importante este proyecto OGAS sacarlo a la luz, ¿no? Porque la verdad siempre hay que sacarla a la luz. Pues sí, la verdad siempre tiene que prevalecer como si fuese una luz en la oscuridad. Pues no sé, David, si nos vamos ya para Estados Unidos.
No, seguimos en Rusia. ¿Seguimos en Rusia? Con las borracheras del poder, sí. Ah, sí, vale, pues venga. Sí, nos vamos de borrachera, Frank. Mira, tras la Revolución Rusa de 1917 y los valores comunistas que este inculcó a nivel mundial, la Unión Soviética, sabemos todo que se convirtió en una de las dos potencias mundiales más temidas, ¿no? Si algo fue mundialmente vox populi, fueron las purgas internas que protagonizó el gobierno de Joseph Stalin al llegar al poder. Sí. Todos los que estaban a favor de Lenin, en la muerte de Lenin, fueron perseguidos, por ejemplo, pues como Trotsky, como muchos estuvieron perseguidos por el gobierno de Joseph Stalin, ¿no? Una de las primeras purgas fue contra Grigori Zinoviev, uno de los más reconocidos líderes de la Revolución Rusa. Recordamos que Grigori Zinoviev era un líder revolucionario que participó activamente en la Revolución Rusa de 1917, ¿no? Pero Grigori se convirtió, pasada la revolución, en un activo opositor a Lenin, cosa que Joseph Stalin, al llegar al poder, le sirvió para acusarlo de traidor, terrorista, y lo acusó incluso de intentar atentar como él. Lo mismo que hizo con Trotsky, o sea, exactamente lo mismo. Grigori nació en la antigua ciudad de Leningrad, no me sale el nombre, actualmente conocida como Kirovohrad, en Ucrania. Este líder revolucionario nació en el año 1883 y, como hemos dicho, su final fue muy triste, pues fue ejecutado por el régimen de Joseph Stalin, acusado de alta traición en Moscú el 25 de agosto de 1936. Pero lo más triste de su ejecución se dio en una cena unos días después de su asesinato. En esa cena, el dictador soviético Joseph Stalin le dio un ataque de risa y tuvo que llamar la atención, por no parar de reír, a su jefe de seguridad, Karl Parker, quien en la cena se subió en una mesa y, en forma de parodia, imitó las súplicas hechas para pedir que le perdonaran la vida a los días atrás al ejecutado por pelotón de fusilamiento a Grigori Zinoviev. Durante todos los años de poder del gobierno de Joseph Stalin se convirtieron en una especie de monólogos de humor, burlándose de las ejecuciones y la purga que se llevó a cabo durante su mandato. Quienes recuerdan o recordaban estas atípicas cenas decían que el alcohol corría como si fueran los grifos rotos y que borrachera tras borrachera, con el entusiasmo de estas, se dictaban muchas leyes de Estado y se ordenaban ejecuciones de quien no respaldaba las decisiones del gobierno. También hacían hincapié que a lo mejor cualquier palabra malentendida en una de estas cenas podría ser, en el mejor de los casos, el fin de tu vida política y, en muchas ocasiones, ponerte delante de un pelotón de fusilamiento para acusado de traición. Muchas de estas fiestas las podemos ver en el libro publicado en el año 2011 por el escritor y historiador ruso Vladimir Nesejin, donde habla de 47 de estos banquetes de alcohol y muerte que Stalin protagonizó, y que estos 50 de estos banquetes son desde el año 1941 hasta el 1945, que asistían entre 1.000 y 2.000 personas en cada de estas borracheras múltiples, Frank. Imagínate. Como para aceptar una invitación de fiesta, ¿verdad? Para caerle mal, ¿sabes? Normalmente cuando te invitan a una fiesta así siempre llevas una botita de vino o algo. ¿Aquí qué te llevas tú? ¿Tus propias balas para que te disparen? Aquí tienes que llevar el chaleco antibala y el casco, por si acaso. Madre mía, qué locura, oye. Pues nada. La borrachera del poder, Frank, la borrachera del poder. Sí, ya. ¿Qué más, David, tenemos que saber de Rusia? Nos vamos a Estados Unidos, que nos va a dar tiempo de irnos a Estados Unidos. Hablaremos del proyecto Castelblavo, que es bastante interesante, Frank. Pues mira, hoy viajaremos a la República de las Islas Marshall, que está en Oceanía, ¿sí? Ajá. Ahí está situada la isla de nuestra historia, las islas de nuestra historia, las Islas Bikini. ¿Sí? Las Islas Bikini eran unas islas paradisíacas, maravillosas, con playas de arena blanca situadas en el Pacífico. Pero todos sus idílicas playas y paisajes de cuento, Bikini, por culpa de la estupidez humana, es prácticamente inhabitable. Para entender por qué, nos situaremos el 1 de marzo del año 1954, Frank, cuando Estados Unidos utilizaron esta isla como un experimento militar para probar su armamento totalmente militar y radioactivo. Este proyecto o locura se llamó Castle Bravo y fue una prueba militar en plena Guerra Fría para saber el efecto de la radiación en los seres vivos del entorno. Está claro que en la isla se desalojó primero de sus habitantes, pero quedaron allí muchos animales domésticos, fauna local, lo mismo que ha pasado en Ucrania con el tema de la central nuclear, ¿no? Que hay mucha fauna que todavía sigue por allí, ¿no? Y todos estos animales han sufrido los efectos de la radiación, ¿no? Incluso algunos marines aseguran
que los mandos militares los mandaron en pantalón corto de camiseta a ver los efectos de los cráteres, diciéndoles que eran bombas vacías, y al final del proyecto, sin avisarles que eran bombas radioactivas. Claro, ellos cogían allí un trozo de bomba, se lo metían en el bolsillo, y al cabo del tiempo muchos sufrieron amputaciones, fueron presas del cáncer. Las malas lenguas hablan de purga entre los marines, del experimento humano para saber si el efecto de reacción al ser humano hacía daño, ¿no? Y Estados Unidos utilizó sus propios marines como conejillos de indios para saber la radiación en el ser humano. Es muy triste, Frank. Pues pero sí. sea cierto esta información o no, venida de muchos de los propios marines de los Estados Unidos, lo grave que una isla paradisíaca en pleno Pacífico, que podría ser una fuente de ingresos para los nativos de la zona y ingreso de capital proveniente del turismo, es ahora una isla muerta y peligrosa para el ser humano y la fauna que allí pertenece. El proyecto Bravo, aparte de una locura, fue el peor error militar que tuvo Estados Unidos en las pruebas de armamento radiactivo. El nivel de radiación que se fue de las manos, llegando a radiación incluso, la radiación llegó incluso a Australia, la India y Japón. Incluso llegó a los mismos Estados Unidos y algunas partes de Europa. O sea, imagínate la que liaron allí. Pues Aunque sí. en primer lugar el proyecto Calde Bravo era una prueba militar catalogada como top secret, acabó siendo una prueba visible a tener que dar explicaciones internacionales por los altos niveles de radiación emitida y su error a la hora de calcular la carga radioactiva de su armamento. Se equivocaron en la carga radioactiva. O sea, imagínate el tema, es bastante grave. Pues sí. Después de este incidente se firmó el Tratado de Prohibición a realizar pruebas atmosféricas con dispositivos termonucleares, ¿no? Que lo mantenemos hasta hoy en día. Pero bueno, no sabemos lo que hará Putin. Pero bueno, de momento está firmado. Las pruebas en este atolón del Pacífico fueron una batería de detonaciones, no solo en la superficie, sino también en el fondo marino. O sea, imagínate la brutalidad. Este absurdo proyecto estadounidense llamado Calde Bravo produjo un rendimiento radiactivo en la zona de nada más y nada menos, Frank, agárrate, 42,2 megatones de potencia. Uf, madre mía. El miedo a la Tercera Guerra Mundial entre Estados Unidos y la antigua URSS hizo que se utilizara este conflicto llamado vulgarmente Guerra Fría por las dos grandes potencias para fabricar y almacenar armamento radioactivo de los años 1947 hasta el año 1991, muy reciente, ¿eh? Pues sí. Dentro de esta prueba militar conocida como Calde Bravo, estuvo precedida por varias operaciones dentro del proyecto. La primera operación fue la Operación Cross-Ras. La Operación Cross-Ras tuvo lugar en julio de 1946. Esta primera operación trataba de lanzar una bomba a través de un avión desde una altura de 160 metros por encima de la flota estadounidense que estaba ahí en la misma isla. El segundo objetivo fue bautizado con el nombre de Baker, y esta prueba trató de detonar una bomba justo debajo de una gran barcaza, ¿no? Esta explosión causó una gran nube radiactiva y contaminó todas las naves de su alrededor. El que era entonces presidente más antiguo que se conocía de la Comisión Atómica Nuclear, Glenn T. Shorf, dijo que el error de cálculo fue el primer desastre nuclear jamás conocido en el mundo. Recordaremos que Glenn T. Shorf fue un reconocido químico atómico y nuclear norteamericano poseedor de un premio Nobel de Química en el año 1995. O sea, no venía de cualquier persona. El Nobel de Glenn T. Shorf le fue concedido por sus descubrimientos en la química de elementos transuránicos. Su descubrimiento sobre 10 elementos y su aislamiento lo llevó a ser mundialmente conocido por el mayor catástrofe de esta batería de pruebas, que se dio el 1 de marzo de 1954, cuando los científicos calcularon mal las cargas de explosión nuclear, que en principio eran de 4 a 6 megatones, y superó con creces el rendimiento esperado y llegó a los 15 megatones. Este efecto se calcula, Frank, agárrate los machos, porque ahora viene fuerte, se calcula que fue 1000 veces más potente que las bombas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki. Madre mía. O sea, imagínate el efecto que hicieron allí, ¿no? Claro, o sea, increíble. El poder destructivo que puede tener, creer eso, ¿no? Una bomba durante así. los años, ¿no? Tal fue el impacto mediático que los ingenieros de la autoridad estadounidenses ordenaron destruir todos los instrumentos de los laboratorios que participaron y se utilizaron para este proyecto. Lo destruyeron absolutamente todo para no dejar nada, para que no se volviera a recurrir. Pero no solo algunos marines, como hemos dicho antes, fueron usados como los conejillos de indias, porque son las autoridades militares de esa época y algunos científicos hicieron la promesa después de las pruebas a la población civil de que podría regresar a sus hogares. Muchos de estos nativos durante las pruebas fueron ubicados en el atolón de Rongerik y tiempo más tarde la isla de Kili. Pero tras el error, Estados Unidos tuvo que indemnizar a estos isleños con la cantidad de 125 millones de dólares de la época, pero que en principio, Frank, les habían prometido 2.000.
O sea, una promesa que claro que no cumplieron porque les dieron 125 de los 2.000 acordados, ¿no? Que no cumplieron. Una investigación y una verdadera exageración si tenemos en cuenta que el umbral estándar de seguridad establecido habitable debería de ser de 100 REM año, ¿no? Y allí estamos hablando de 639 REM año, Fran. Y estas son la historia de unas islas Bikini que los Estados Unidos utilizaron para bombardear con elementos radioactivos y utilizar no solamente a la población de esas islas, sino a sus propios marines y a los animales, tanto marinos como terrestres que habían allí, y que han destruido un paradisíaco lugar en el cual sus habitantes podrían haber ganado mucho dinero de la inmigración y del veraneo de gente que podría ir a esas islas, ¿no? Terrible esta historia. Pues sí. Estamos hablando de una bombas de 1000 veces más potentes que Hiroshima y Nagasaki, para que nos hagamos una idea, o sea, brutal, Frank, brutal. Pues sí. Pues no sé, David, ¿hay algo más que añadir? No, simplemente eran estos 3 temas que quería tocar, y yo creo que ha valido la pena tocarlos porque muchos de ellos seguramente se desconocían. Pues sí, ¿ves cómo nos ha dado tiempo? Sí, nos ha dado tiempo de sobra. Pues nada, David, oye, pues si no hay nada más que añadir, como cada semana, darte las gracias por haber estado aquí con nosotros, haber compartido con todos los oyentes pues esa historia, esa parte de la historia, y cómo no, decirte que la semana que viene nos vemos. La semana que viene más y mejor, como siempre. Pues sí, además, pues eso, lo dicho, abrígate, buen fin de semana y nos vemos la semana que viene. Buen fin de semana para todos, abrígate tú también y cuidado con el frío que viene de punta. Que viene cortando el cuello, pues sí. Y ustedes ya lo saben, hemos llegado al final de esta Torre de Babel de este día 1 de abril. Y parece que entra el invierno en vez de estar en primavera. Ya lo saben, como siempre, en el control del sonido, Carlos Castro, Mireia Cariñena y un servidor, quien les habla, Fran Hernández. Les deseo un buen fin de semana y les espero a todos la semana que viene. Así que, hasta la semana que viene.